Damos inicio a una nueva semana, este día lunes 27 de julio, la última semana del mes. Ha pasado rápidamente el tiempo. Mira, a pesar del confinamiento, de este encierro que nos ha ido provocando distintos problemas que hemos tenido que también aprender a resolver, a pesar de eso, fíjate que igual a mí en lo personal, se los comento, se me ha pasado rápido el año. Recordemos que comenzamos este confinamiento, muchos de nosotros en marzo, otros en abril, otros un poquito después, pero ya imagínate, estamos terminando el mes número 7 de este año 2020. Y la rueda, esta rueda que gira y no deja de girar, claro, la velocidad está mucho más lenta y para qué hablar de las consecuencias que eso nos ha traído en distintas áreas de la vida, económica, social, familiar, salud, en fin. Pero bueno, hoy día, como día lunes, vamos a tener invitado, conversaremos con Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Vamos a tocar distintos temas con Fernando. Pero antes de eso, quiero aprovechar también de saludar muy cariñosa y afectuosamente a todos ustedes que día a día están ahí escuchando nuestros podcasts a través de nuestras diferentes plataformas, no solamente acá en Chile, sino también en otros países del mundo como Argentina, Uruguay, Paraguay, en Estados Unidos, en España, en Australia. Gracias por preferir estos contenidos que estamos compartiendo permanentemente. Hoy día, fíjate que hoy día, más que noticias, quiero compartir un par de minutos algunos tips, especialmente para emprendedores. Hay muchos que están empezando recién un emprendimiento, lo que se llaman estos emprendedores novatos, que no está asociado necesariamente a la edad, que sean jóvenes, porque me ha tocado conocer personas que se han jubilado y después de jubilarse quieren emprender y hacer lo que nunca se atrevieron a hacer mientras trabajaron en forma dependiente. Fíjate que es bien singular esa situación. Yo recuerdo que, a ver, ¿cuándo fue? ¿Este año? No sé si fue a comienzos de este año o a finales del año pasado. Me tocó entrevistar a un hombre de 68 años en ese minuto. Había terminado ya de trabajar, recibió una muy buena indemnización, más su jubilación, y me contaba que tomó la decisión de emprender. Me dijo, ¿sabes qué? Después de meditarlo, de conversarlo con mi mujer, los hijos ya están grandes, con su vida hecha, tengo varios nietos, ya no tengo responsabilidades, solamente me decía la responsabilidad de ser abuelo y disfrutar y malcriar a mis nietos. Y él siempre se había querido dedicar al turismo y comenzó a desarrollar un pequeño emprendimiento. Compró un terreno en un lugar del sur, que no recuerdo en este minuto la localidad, construyó una cabaña y me contaba que se fue con la señora. Vendieron su casa acá en Santiago y se trasladaron con camas y petacas hasta el sur de nuestro país. Y comenzó a desarrollar ese emprendimiento. Esto fue el año pasado, sí, el año pasado. Cuando yo conversé con él, ya llevaba como 6 meses con este emprendimiento. Estaba construyendo 2 nuevas cabañas. Vale decir, ya en ese instante tenía 3 cabañas. Y le estaba yendo espectacular. Y me decía que la clave, en ese momento para él, era la dedicación y la atención personalizada, ofrecer una experiencia distinta a aquellos que se quieren arrancar de Santiago y disfrutar de un ambiente natural, desconectarse sin internet, sin radio, sin televisión, nada, absolutamente desconectado del mundanal ruido. Esa era la parte de la experiencia, más el tema gastronómico que él les ofrecía a aquellos que llegaban hasta sus cabañas. Y me decía que él se arriesgó. Me dijo, sí, lo que antes no quise hacer, lo hice hoy día. Y yo creo que es uno de los primeros consejos que yo le puedo dar, y te puedo dar a ti que me estás escuchando en este instante, y que quieres emprender. Tal vez estás pensando, pero ¿cómo me voy a arriesgar ahora que estamos en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en donde estamos escuchando puras malas noticias, en donde el gobierno no ha inyectado la liquidez que debiera hacer a los emprendedores, a las empresas de menor tamaño? En vez de pasar dinero en forma directa, los están deudando más. En fin, podríamos estar cuestionando muchas cosas de las que están pasando hoy día. Pero fíjense, algo importante, cuando algunos ven un problema
otros encuentran una oportunidad. Y es eso lo que tienes que hacer hoy día. Por lo tanto, arriésgate, tírate a la piscina como se suele decir. ¿Qué otro consejo yo te puedo dar? Que innoves. Sí, hagas algo distinto. Por ahí hemos escuchado, lo hemos conversado con Fernando a propósito, copiar no es malo. Sí, tú puedes copiar una idea, pero mejorarla, hacerle un pequeño cambio, adaptarlo a ese nicho al cual tú te quieres dirigir, a esos clientes a los cuales quieres llegar con tu producto o servicio. El comenzar con ese emprendimiento, haciendo innovaciones que pueden parecer una locura, no importa, hazlo, haz esa locura, prueba y equivócate, ¿sí? Prueba y error. Y eso yo creo que es también muy importante. Otro tips que te puedo dar, utiliza tu red de contactos. Hoy día, con este tema de las redes sociales, están los amigos a través de las distintas redes, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, qué sé yo. Está la familia, están los amigos más cercanos que muchas veces uno no quiere molestar, ¿eh? Como que tiene temor. No, utiliza las redes de contacto más cercanas. Comienza por ahí. ¿Qué otro tips te podría comentar yo hoy día? A ver, no temas pedir ayuda, ¿sí? No tengas temor de ir y pedir esa ayuda, porque yo creo que al final es lo más fácil, porque ¿qué es lo más difícil para hoy día los que quieren emprender por primera vez? Ir a golpear una puerta y pedirle ayuda, como que tienen vergüenza, como que tienen temor. Atrévanse, dejen de lado su orgullo y arriésguense. Siempre va a haber una mano que los va a ayudar. Y otro consejo que les podría dar es que aprendan de sus errores. Si esto es así, o sea, ustedes con quien conversen de que quien haya emprendido un negocio, oye, nadie tuvo éxito a la primera, se tuvieron que equivocar, volver a levantar, se volvieron a equivocar y se volvieron a levantar. La prueba y error, pero mientras más rápido hagas esta prueba y error, obviamente será mucho, mucho mejor. Y vive, respira tu emprendimiento. No te enamores de ella, porque si te enamoras de esa idea, puedes perder objetividad. Esos son algunos tips que te puedo entregar el día de hoy para aquellos que quieran arriesgarse a emprender en época de crisis. Recuerden esto que es muy importante, lo vuelvo a repetir, donde muchos ven un problema, otros ven una oportunidad. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Bien, llega el momento de la entrevista de hoy y como cada lunes está con nosotros Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Quiero partir la conversación, Fernando, con un tema para mí sensible hoy día, la comunicación. Cómo nos estamos comunicando, cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno, sean amigos, la familia, qué sé yo, compañeros de trabajo, las jefaturas, etcétera. Hoy estamos hablando en el mundo de los negocios de una relación horizontal. ¿Qué significa esto? Que se valora y se aprecia la opinión de cada integrante de la empresa. Los tiempos en donde la palabra del dueño de la empresa o el jefe máximo era ley absoluta, eso quedó en el pasado, cambió. Fernando, gusto saludarte, bienvenido nuevamente a Conexión Empresarial. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el camino que debieran transitar en este nuevo escenario las empresas? Primero, ¿cómo se construye la nueva comunicación al interior de la empresa? Y segundo, ¿cómo las empresas se van a comunicar con sus clientes y con una sociedad que hoy día es mucho más exigente? Hola Alfredo, muy buen día. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Bueno, esto que se relata de que hemos estado viviendo un proceso de cambio de una velocidad que probablemente no habíamos experimentado en muchos años, décadas, o quizás por primera vez estamos experimentando esta velocidad que es creciente, ¿no es cierto?, que es vertiginosa. Claro, está afectando a nuestra forma de relacionarnos, a la comunicación con todos, ¿no?, con nuestro entorno. Y cuando me refiero a todos, me refiero a, nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros proveedores, la comunidad en general, con nuestra familia. Y bienvenido sea el cambio, porque yo creo que la comunicación está tornándose mucho más empática.
Y eso tiene que ver con que se ha exacerbado, ¿no es cierto?, la sensibilidad frente a todas las situaciones que estamos viviendo. Nosotros sabemos, Alfredo, que en general las decisiones, por ejemplo, si hablamos de decisiones en el consumo, las tomamos basadas fundamentalmente en temas emocionales, ¿eh? Tienen que ver exactamente con la sensibilidad. Decimos que es un 80-20, 80% de emoción, 20% de razón. Y en situaciones como la que estamos viviendo, como decía, parece que se ha exacerbado, ¿no es cierto?, la preponderancia de las emociones. Y es natural que así sea, porque estamos viviendo un proceso en que estamos sintiendo muchas cosas, ¿no es cierto?, angustias, incertidumbres, temores. No sabemos efectivamente cómo se nos va a presentar el futuro. Y acá hay un elemento que es clave de considerar. Cuando le preguntamos normalmente a los dueños de empresas, bueno, ¿a qué se dedica tu empresa? ¿Qué es lo que hace? Bueno, mira, yo hago esto, hago tal cosa, produzco, fabrico, distribuyo, etcétera. Se nos olvida algo que es fundamental, que es que nuestras empresas son de personas. Entonces, cuando tú me dices, bueno, ¿cómo se construye la nueva comunicación al interior de la empresa? Tiene que estar basada en esta convicción, en que lo más importante son las personas. Y hacia los clientes, naturalmente, la comunicación tiene que ser mucho más empática, basada en emociones, en las cosas que realmente nos interesan, más que en las cosas que te interesan a ti, de lo bueno que es tu servicio, lo bueno que es tu producto. Con eso realmente no vamos a conectar con las emociones que están sintiendo las personas. Sigamos avanzando. Recuerde que estamos conversando con Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Los niveles de desempleo que estamos viendo en nuestro país ya superan los 2 dígitos. Recuerden que el reciente informe del INE nos mostró un 11,2% histórico, un histórico registro en los últimos años, y esta cifra va a continuar en aumento. ¿Qué significa esto? Destrucción de puestos de trabajo. No solo que se pueden relacionar, ¿verdad?, con los despidos masivos de las grandes empresas, sino además son miles las empresas de menor tamaño que ya no están funcionando y otras que están hoy día haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder continuar y han tenido que tomar medidas drásticas como por ejemplo despedir a parte de sus colaboradores. Fernando, ¿qué hacer en momentos de crisis económica como la que estamos viviendo? Como bien dices, Alfredo, la destrucción o la pérdida de puestos de trabajo no solo se puede relacionar con las situaciones o las decisiones que están adoptando las grandes empresas, porque intentando rescatar algo positivo, ¿no es cierto?, de esta crisis, lo que ha quedado en evidencia es que somos un sistema interconectado. Es decir, nos necesitamos unos a otros, porque lo que pasa con la gran empresa no es independiente de lo que ocurra con la mediana y la pequeña y la microempresa. Finalmente, todos nos relacionamos, ¿no es cierto?, para hacer una actividad que sea apreciada por el mercado. Entonces, en momentos como estos, es doloroso. O sea, se van a perder muchos puestos de trabajo y va a costar muchísimo recuperarlos. ¿Por qué? Porque se van a haber destruido las fuentes. O sea, va a haber personas que van a ver que va a desaparecer el esfuerzo que han estado llevando a cabo durante muchos años, que le ha significado desvelos, ¿no es cierto?, que le ha significado un compromiso de dejar muchas cosas de lado por sacar adelante un emprendimiento. Y con esta situación, lamentablemente va a haber un porcentaje importante de empresas que van a desaparecer y con ello los puestos de trabajo. Por eso que esto requiere mucha responsabilidad de parte de los dueños y dueñas de empresas, de los emprendedores. Y recordar lo que decíamos anteriormente, nuestras empresas son de personas. Y son las personas las que hacen posible que tú realices cierta actividad, que le prestes servicios, que le entregues productos a tus clientes,
que tengas una relación con tus proveedores, que formes parte de este sistema interconectado. Entonces, si realmente creemos eso, vamos a tener un comportamiento o vamos a tener una mirada respecto de los recursos humanos que son en definitiva la esencia de las empresas y que debemos intentar retenerlos a toda costa. Y acá, bueno, el desafío es cómo hacemos para eso. ¿Cómo hacemos que las personas que hoy día probablemente representan un gasto, las transformemos en algo que aporte más al negocio, a la comunidad, que aporte también a su crecimiento y darle las posibilidades a las personas de crecer y desarrollarse, entregarles herramientas, apoyarlas, desarrollar sus talentos, hacer realidad esto que más allá de lo bien que suena la frase, tiene un impacto tremendo, digamos, en el compromiso y en la fortaleza de las empresas. Lograr que los dueños vean la oportunidad de usar sus negocios, sus empresas para desarrollar a las personas. Recuerden que diariamente, de lunes a viernes, nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Fernando, hemos conversado de cómo las empresas se tienen que preparar para la reapertura, volver a encontrarse con sus colaboradores y por supuesto con sus clientes. Pero sin lugar a dudas, este va a ser un proceso distinto para las empresas, dependiendo de su giro, de su actividad económica. Algunos van a tener más o menos inconvenientes, van a tener que resolver distintas problemáticas que este proceso del paso a paso que ha anunciado el gobierno quiere implementar. Me ha tocado escuchar por ahí algunas opiniones de que incluso algunos prefieren seguir con el delivery a que volver a abrir las puertas porque con estas restricciones que van a tener les será imposible cumplir. No, o sea, se tendrían que endeudar para cumplir con todas las condiciones que les exige este paso a paso. Es difícil, es compleja la situación. Fernando, ¿qué visión tienes referente a esta situación? Bueno, Alfredo, este tema que suena tan bonito, ¿no es cierto?, y que nos genera algunas sensaciones como optimistas o positivas respecto a lo que puede estar cerca por venir, tiene que ver con las condiciones en que se va a producir esta reapertura. Déjame que te comente que estoy trabajando con un grupo de empresarios de Aysén y varios de ellos tienen una actividad directa o indirectamente relacionada con el sector de la gastronomía, con restaurantes, con pubs, con cafés, que ya están conociendo las condiciones que establece el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria, para volver a operar. Bueno, y le está pasando algo que es muy curioso, que están llegando a la conclusión de que en esas condiciones la operación no es factible. Entonces, ¿cuál es mi recomendación acá, Alfredo? Que más allá de que es cierto, se van a producir probablemente en las próximas semanas o en los próximos meses las condiciones para que podamos reabrir y retomar algún nivel de actividad económica. Pero aquí es donde se hace más necesario aún lo que hemos hablado en programas anteriores, que es el dominio de los números. Los números son el lenguaje de los negocios. Es ahora cuando debes hacer las cuentas en forma mucho más precisas y determinar la rentabilidad de tus actividades, de tus formas de entregar, por ejemplo, de tus formas de producir, y saber en definitiva en qué camino tienes que enfocarte y qué cosas tienes que revisar, dejar de lado o en definitiva reformular la forma como estás haciendo negocio. Y durante estos meses yo espero que la mayoría de estos negocios hayan hecho el esfuerzo de reinventarse, ¿eh? Porque
lo que va a ocurrir muy probablemente es que la actividad presencial no va a ser suficiente para mantener tu negocio. Entonces tiene que, nuevamente, el llamado es a que te reinventes, a que entiendas que lo virtual, es decir, el trabajo de distancia, los modelos que incorporan esta variable de las herramientas tecnológicas, ¿no es cierto?, para relacionarse con sus clientes y hacer, si eres un restaurante, por ejemplo, tener una gran parte de tu actividad basada en el delivery. Porque como digo, lo más probable es que la actividad presencial, tanto en la reapertura como en los meses posteriores, no te va a generar las condiciones necesarias para que sea sustentable tu modelo de negocio si es que estás pensando en que todo va a volver a ser como antes. Sigamos avanzando en nuestra conversación de hoy junto a Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. ¿Se recuerdan que hemos conversado sobre la importancia que hoy día tiene el e-commerce, comercio electrónico, como una alternativa de venta para las pymes en forma especial? Les quiero contar hoy que hay un estudio que registró un inédito avance en el mes de junio de los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas en cuanto a las preferencias de los consumidores que están optando por el canal online para hacer sus compras ante las restricciones, obviamente, que nos presenta la pandemia. Hay un par de factores bien interesantes que influyen. En primer lugar, las pymes recuperan la personalización de la venta, pues muchas veces es el mismo dueño o un integrante de la familia quien se encarga de los repartos. Otro factor interesante que arroja este estudio es que las pymes ofrecen categorías ausentes. Por ejemplo, muchos tipos de vestuario, calzado y otros artículos que estaban en los malls, que están cerrados, hoy día los pueden encontrar en las pymes. Así que atención, emprendedores, dueños de pymes, si no están presentes hoy día en el e-commerce, por favor, revisen este canal porque va en aumento cada día. Este estudio, Fernando, nos muestra cuál es el camino que las empresas pyme y emprendedores deben fortalecer y comenzar a desarrollar. Claramente, pues, Alfredo. Entonces, yo espero que, ojalá todos, o buena parte de nuestros auditores, de nuestros amigos emprendedores, hayan tomado este camino. Y yo veo algo que es bien notable con lo que está pasando en esto que tú relatas, ¿no es cierto?, de que hay muchas pymes que se están enfocando en determinadas categorías de productos. Y como que está ocurriendo algo bien curioso, pero a la vez es como lógico lo que está pasando. El concepto de que hoy día estamos todos como a un clic de distancia ha hecho posible que estos emprendimientos, ¿no es cierto?, se hagan cargo de surtir, de proveer algunos productos o algunos servicios particulares, ¿no es cierto?, a nosotros, a las personas, a los consumidores. Entonces, como que se está recreando un poquito lo que era antiguamente. O sea, yo veo, por ejemplo, que en el caso de los supermercados, con las personas que he conversado, muchos están como adoptando la conducta de encargar, por ejemplo, lo que son los productos no perecibles y todo lo que es perecible. Mencionabas tú los pescados y mariscos. Están buscando proveedores distintos, proveedores especializados, que se dedican a eso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las verduras. Lo mismo ocurre con los frutos secos. Lo mismo ocurre con las frutas, etcétera. Entonces, eso está abriendo un espacio muy, muy interesante para volver a recrear lo que conocimos años atrás, ¿no es cierto? Que habían negocios que se dedicaban a cosas en particular, como por ejemplo las carnicerías, las botillerías, las frutas y verduras, los puestos de pescado y marisco que hemos visto que con el tiempo son todas actividades que se han ido concentrando en otro tipo de operadores. Pero esto lo que está produciendo es que si hay personas
que tienen la visión, que tienen los conocimientos y que han logrado aprovechar esta oportunidad, como decía, se ha generado un espacio muy, muy interesante y que está replanteando la forma en que los consumidores se hacen de este tipo de productos. Y yo creo que esa es una situación que va a permanecer por mucho tiempo, porque esto no es que cuando se logre contener los niveles de pandemia, ¿no es cierto?, todo va a volver a ser como antes. Esto es algo que yo he mencionado, que más que la nueva realidad o la nueva normalidad, es volver al futuro. Y ya estamos viendo algunas señales de cómo va a ser este futuro. Entonces, prepararse, fortalecerse y seguir en esa línea, yo creo que es un camino adecuado. Hay muchas cosas interesantes que podríamos seguir conversando, pero bueno, el tiempo ya nos alcanza, Fernando. Y al momento de despedirnos te dejo los últimos minutos para que compartas algunas sugerencias con los emprendedores y dueños de negocios que nos están escuchando. Por último, Alfredo, yo quisiera hacer como una especie de resumen de lo que hemos venido compartiendo con nuestros amigos de Conexión Empresarial. Insistir, aunque suene repetitivo, la necesidad de hacer los números, es decir, conocer en detalle, a cabalidad, cuáles son los productos o los servicios más rentables. Y si haces esto, lo primero es medir, porque lo que no se mide no se controla. Entonces, es mejor conocer las situaciones de qué producto, por ejemplo, podrían estar, si no haciéndote perder, haciéndote gastar energía para no obtener una adecuada rentabilidad. Y planteate, bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo reformulas? ¿Cómo reinventas ese tipo de productos o servicios para seguir prestándoselos y ofreciéndoselos a la comunidad? La necesidad de reinventarte en la forma como haces, como entregas, como cobras, cómo te comunicas, incorporar elementos de mayor sensibilidad, ser mucho más empático. Ya no es suficiente ponerse en los zapatos de tus clientes. Necesitas ponerte en la piel. Necesitas poder sentir cómo sienten tus clientes para realmente poder atenderlos y comunicarte adecuadamente. La forma de vender tiene que ser mucho más empática. Tienes que ofrecer cercanía y recordar este concepto que es evidente, pero por ser evidente, por ser obvio, muchas veces lo omitimos y por omitirlo lo olvidamos. Estamos a un clic de distancia y eso significa que probablemente a muchos de nosotros se nos están abriendo oportunidades que antes ni siquiera las pensábamos. Entonces un cambio de paradigma importante. Y volver a la esencia, ¿eh? Las personas son las que hacen tu negocio. Entonces no hay un recurso más valioso que las personas, que el capital humano. Concentrarse en cómo desarrollarlos y generar un compromiso que te ayude a impulsarte, porque cuando tú logras que las personas se comprometan, es decir, dejas ya atrás uno de los problemas que mayormente relatan los dueños y dueñas de negocio que les cuesta contar con un equipo comprometido. Bueno, eso tiene que ver con tu liderazgo, con cómo los involucras. Y acá nuevamente la clave está en subirlos a todos, incorporarlos a todos, hacerlos parte de tus planes, de tus metas, que conozcan qué es lo que tienen que lograr para que realmente te aporten en la dirección que tú tienes que ir. Yo creo, Alfredo, que en definitiva lo que estamos viviendo, claro, es algo inédito. Nadie tenía la experiencia ni los conocimientos para poder dar como recomendaciones, sugerir cosas. Estamos todos aprendiendo, pero ya hemos ido aprendiendo, ¿no es cierto?, algunas cosas que sabemos
no con total certeza, pero sí con una cierta probabilidad que van a quedar instaladas durante mucho tiempo. Entonces, dejemos de lado la idea de que todo va a volver a ser como antes, sino que más bien tengo que reconvertirme yo en la forma como pienso, y eso llevar a que mi negocio se reconvierta, se reinvente y esté preparado para lo que llamamos la reapertura o el nuevo inicio de la actividad económica. De esta manera nos despedimos de nuestro encuentro de hoy, en donde nos ha acompañado Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Les recuerdo que estamos presentes en todas nuestras plataformas diariamente. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Los dejo invitados para mañana. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.